Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a iniciar el capítulo 11, Dios o el ego. Ay, esto está hermoso. Ok, fíjense que, bueno, venimos de este capítulo anterior en el que estuvimos, ya vimos los ídolos, ya vimos la enfermedad, estuvimos viendo la ofrenda a Dios. Fue la última clase que vimos acerca de lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios y lo que Dios necesita que le ofrezcamos en nuestra mirada, nuestra visión. Lo que nos dice es que dejemos de blasfemar. Blasfemar es asumir que el Hijo de Dios es otra cosa que no es. O sea, que el Hijo de Dios es eterno, es perfecto, es invulnerable, es auténtico, es real. Y nosotros blasfemamos cada vez que pensamos que María Jiménez es pobre, es enferma, es a eso, a nosotros etiquetar a través de nuestros cinco sentidos por lo que vemos, a eso se le llamaba blasfemia porque negamos la realidad de Dios en nuestros hermanos. Entonces eso es lo que el maestro nos pide, que sea corregido esta situación y que nosotros no sabramos, porque al final eso lo va a hacer él, pero nosotros no sabramos a poder mirar con los ojos de Cristo tal como él ve. Y él ve perfección absolutamente en todos nuestros hermanos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante porque vamos a iniciar hablando en el capítulo 11, esto está en la página 214, acerca de Dios y el ego. Aquí hay una de dos. ¿Ok? Esto, Dios y el ego no pueden coexistir. Y eso, eso, cuando hablamos de Dios o el ego, nos estamos refiriendo a dos lógicas distintas. Hay una lógica del ego y hay una lógica de Dios. O sea, dos maneras de pensar distintas. Nos dice el maestro, o Dios está loco o bien es el ego el que lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentas, te darás cuenta de que eso tiene que ser verdad. Y sobre eso vamos a hablar ahora, sobre las pruebas de cada uno de las dos maneras de pensar. ¿Ok? Aquí hay dos maneras de pensar y nos han enseñado, o el sistema nos ha enseñado que Dios puede coexistir con el dolor, que Dios puede coexistir con la carencia, que Dios puede coexistir con el castigo. Todo esto es lo que al mundo o a las personas las lleva a ser ateas o a no creer en Dios, porque no tiene sentido que Dios creó un mundo donde exista la guerra, donde existe el dolor, donde existe el sufrimiento y no hay nadie más coherente y que comienza a, digamos, a descubrirse a sí mismo que alguien que no está de acuerdo con este pensamiento porque no tiene sentido. No tiene sentido que Dios te mande plagas, no tiene sentido que Dios te castigue, no tiene sentido que Dios te ponga un montón de expectativas y un montón de mandamientos que tú tienes que cumplir. No tiene ningún sentido nada de esto. Y quienes ya comienzan a poder, porque para romper el paradigma mental del sistema y vos decir esto no tiene sentido, hay un gran recorrido. Entonces debemos también nosotros valorar en las personas que conozcamos, estas personas que ya están dispuestas a, que están enojadas con Dios. A mí me da risa porque están enojaditos con Dios, que dicen que están enojados con Dios, pero en realidad no están enojados con Dios. Es que no encuentran sentido a ese Dios que les enseñaron. Ellos están enojados con esa idea de Dios religiosa en donde se mezcla el dolor y el sufrimiento, en donde se mezcla la angustia y la paz, en donde se mezcla, o sea, estoy angustiada por un problema, pero todo está en manos de Dios. O sea, ahí vean por qué todo eso no tiene sentido porque el ego ha querido revolver en lo que no se puede revolver. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar ahora. Aquí es o Dios o el ego. O tú tenés una manera de pensar santa o una manera de pensar que enjuicia. Y dice el maestro, ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento. ¿Qué es sistema de pensamiento? Lógica, manera de pensar. ¿Ok? Un sistema de pensamiento es una secuencia de conceptos que te da un resultado, una manera de ver el mundo
Y entonces ninguno de los dos es parcial, son totales y absolutos. Aquí o es Dios o es el ego quien te guía, o es Dios o el ego quien te creó. Y esa es la decisión que hoy el maestro quiere que tomemos. Ambos sistemas de pensamiento, dice el maestro, son internamente coherentes. Dentro de su lógica son completamente coherentes, aunque, bueno, pero ya vamos a hablar de eso, aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Tú no puedes ser leal al ego y leal al Espíritu Santo, o al sistema de pensamiento del ego y al sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Tú te tienes que decidir por uno de los dos. Y lo que vamos a ver ahora son las pruebas o digamos, el maestro nos presenta los puntos para que tú lo pongas sobre la mesa y que puedas decidir conscientemente sobre quién quieres que sea tu guía. Acá cuando te está diciendo o Dios o el ego, te está diciendo quién quieres que te guíe. ¿Quién quiere, qué voz quieres escuchar? Porque todos escuchamos la voz del ego, todos sabemos e identificamos así la voz del ego. Es la que te angustia, es la que te desespera, es la que te preocupa, es toda esa voz. Recuerda, dice el maestro también, que sus resultados, ay, sí, son diametralmente opuestos, tan diferentes, son tan diferentes como sus cimientos. Exacto, todo eso lo vamos a ver y que sus naturalezas fundamentalmente irreconciliables no pueden ser reconciliadas alternando entre ellos. Nada que esté vivo es huérfano. Nada que esté vivo es huérfano. Eso quiere decir que tú tienes un autor, que tú tienes un creador. ¿Por qué estás viviendo este mundo como si estuvieras solo, como si no tuvieras ayuda, como si no hay nadie contigo? ¿Por qué sientes esa gran soledad? ¿Por qué? Porque te sientes huérfano y todas esas sensaciones de vacío interno son las que el curso de milagros nos lleva a ver para que podamos salir de ahí, porque no son normales, no es natural. Pues la vida, dice el maestro, es creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es inevitablemente la respuesta a la pregunta: ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. O sea, ¿quién quiero que me guíe? ¿De quién quiero depender yo? Porque el padre es de quien dependemos. ¿De quién quieres depender tú? Y esto es de dos voces distintas en tu mente. Y sobre eso vamos a hablar un poquito hoy sobre los dos sistemas de pensamiento. Para comenzar, vamos a descifrar qué es un sistema de pensamiento, es una manera de pensar o una lógica con la que yo veo el mundo. Y este mundo yo lo voy a ver dependiendo de quién creo ser yo. Si yo soy una humana, yo voy a tener una mirada del mundo muy distinta a la mirada que tiene una persona que ha entrenado su mente y que se reconoce a sí misma que el cuerpo es solamente un medio para desenvolverse dentro de la tercera dimensión, pero que su verdadera identidad es el Hijo de Dios. Las dos miradas son completamente distintas. Para la mirada del humano, todo es limitado. Tiene una mirada completamente limitada en todos los sentidos. Y para la mirada de Hijo de Dios o de quien reconoce su verdadera identidad, todo se vuelve completamente ilimitado. El ego nos ofrece percepción y que todo está afuera. Y en cambio, cuando nosotros ya estamos en la lógica del amor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da el conocimiento. El conocimiento es sabiduría. El conocimiento no tiene nada que ver con información de que yo voy a leer, no, tiene que ver con que tú tengas certeza. En el sistema de pensamiento del ego no existe esa palabra, no existe la certeza de que soy completamente amada. ¿Cómo dijimos que vivía el nivel de la percepción del ego? Con miedo, porque viene un mundo a atacarte y hacerte pedazo. Y vos tenés que
al menos esquivar las balas, esquivar las flechas. Y así es como vive la gente y cómo no va a estar cansada, desesperada, angustiada, con depresión, porque tienen que estar alerta de lo que viene hacia ellos. En cambio, cuando tú tienes certeza de que eres amado, el nivel más grande de amor hacia ti son tus experiencias. Entonces las experiencias ya no vienen de afuera a atacarte a ti, sino, dice el maestro, entras en un estado de gracia y las experiencias se inclinan ante ti para enseñarte, para dar, para recibir, para aprender o para enseñar al mundo. Toda tu manera, observen lo que te da la certeza. Eso se desarrolla observen las dos maneras. Lo que el ego te ofrece es miedo constante de que viene un mundo a atacarte a través de la percepción, de que hay un mundo afuera del cual tú no tienes control. Pero cuando tú entras en el nivel del conocimiento, que es la lógica de un maestro espiritual de nosotros, que es para eso, para lo que estamos trabajando, entonces el mundo se vuelve nuestro amigo. Me hago una con el mundo. Deja de ser una percepción para ser una extensión del amor de Dios. Todo. Y cuando no es algo completamente amoroso, porque obviamente aquí vamos a ver cosas que no son amorosas, vamos a poder identificar las peticiones de amor que llegan a nuestra experiencia para a través de nuestra mirada crística ser transformadas. No estás tú en un mundo que quiere acabar contigo. Tú estás en un mundo que necesita ser transformado y te necesita a ti como servidor para que se dé esa transformación. Entonces, pero tú no puedes transformar nada si tú no tienes certeza de que eres amado. El nivel de la percepción o del ego no se siente amado. ¿Qué decía el maestro? Se siente un huérfano en el mundo. Se siente que Dios le pegó una patada en las nalgas. Eso te enseñó la religión, que te sacaron del paraíso. En cambio, cuando tú entras en el conocimiento, entonces se da la extensión porque te reconoces como el Hijo de Dios y comienzas a extender al Hijo de Dios en cada ser vivo que observas. Reconozco al Hijo de Dios, reconozco al Hijo de Dios. La veneración. Lo que tú piensas es lo que tú veneras. Acá tenemos una idea de que nosotros veneramos en una iglesia, de que nosotros tenemos una devoción o una veneración a a una entidad religiosa o a un dogma. Dentro, cuando nosotros venimos y estudiamos acá, nos damos cuenta que nuestra veneración y nuestra devoción no tiene nada que ver con estructuras físicas, tiene que ver con nuestra manera de pensar. Yo soy devota a lo que pienso. Yo venero lo que pienso. Entonces, cuando tú estás en el sistema de pensamiento del ego, tú vas a venerar ídolos. ¿Cómo? El diálogo interno te presenta a tu tío Juan y tu tío Juan es un desgraciado, es un señor insoportable, es un señor y comenzas tú a través de tu mente y ahora resulta que el tío Juan se quiere ir a vivir a tu casa. Vas a venerar a ese ídolo todo el día. Apartaste a Dios de tu mente y pusiste a tu tío Juan. Y todo el día tu mente pasa en una tensión pensando, ay, ¿qué va a venir a hacer? ¿Y cómo voy a hacer ahora? Y esto y el otro y aquí. Eso, cuando tú mantienes un pensamiento tensionado, tú veneras, ahí está tu veneración. Y eso dice el maestro que son dioses falsos, porque tu mente es un altar y lo único que debe estar en tu mente es Dios, no tu tío Juan, ni tus hijos, ni tu esposo, ni el trabajo.
Y no quiere decir que tú no vas a pensar en ello, pero el valor, ¿qué tanto te quita la paz tu tío Juan? ¿Qué tanto te quita la paz el trabajo? ¿Qué tanto te quita la paz tu esposo? Ellos son tus dioses falsos, porque has apartado a Dios para venerarlos a través de la atención que tú pones en ese pensamiento. Entonces, cuando ya nosotros tenemos una transformación, entonces mi tío Juan sigue siendo el tío Juan insoportable, pero también es el hijo de Dios. Y ahora yo tengo una alternativa de decidir qué voy a ver en mi tío Juan. Reconozco la mirada del ego, la reconozco porque yo no voy a decir este señor es buena gente cuando el maestro es desgraciado, pero ¿qué es lo que dice la lección? Quiero ver con tus ojos. Hoy quiero ver de otra manera. Permíteme, Señor, ver la verdad en esta situación. ¿De qué estamos hablando? De que una mente entrenada transforma. Una mente no entrenada, guiada por el ego, no tiene otra alternativa que tío Juan desgraciado. Una mente entrenada tiene una alternativa y es, puedo mirar esto con los ojos de Cristo. Permíteme, Señor, ver esto con los ojos de Cristo. Entiendo, Señor, que la llegada de tío Juan a la casa tiene un propósito. Y el propósito es acercarme más a ti, Señor. El propósito de toda situación dentro del mundo es que tú te acerques a Dios, que dejes de ponerle valor, pero para eso tú tienes que identificar que tu tío Juan puede ser un ídolo fácil que aparta a Dios de tu mente. Nosotros tenemos que tener identificados los ídolos en nuestra mente, los pagos, el dinero, la familia, la política, eh, cualquier tipo de situación que te altere. Ese es un Dios falso o es un ídolo falso. Entonces, Dios o el ego, acá hay dos maneras de venerar. Tú veneras y reconoces al Hijo de Dios en todo, o veneras o reconoces al Hijo de Dios en todo, o te quedas con la percepción básica de los cinco sentidos en donde tú solamente catalogas a una persona por lo que hace, por lo que no hace, por lo que dijo, por lo que no dijo, por cómo se sienta, por cómo se viste, por cómo... Es básica, es limitada la mirada del ego. La mirada del Espíritu Santo se expande y entonces comenzamos a venerar lo que debe ser venerado, que es de lo que hablaba en la clase pasada última que vimos de un curso de milagros, que el maestro decía, lo que necesito, tu ofrenda es tu mirada, que tú veas a mi hijo como yo lo vi, como yo lo veo, como yo lo catalogo. Para eso yo tengo que ver que hay una mirada de que mi tío Juan es desgraciado y decir, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para determinar lo que este señor es ante la palabra de mi padre? Ante lo que Dios determinó que el tío Juan fuese verdaderamente. Permíteme, Señor, ver con los ojos de Cristo, porque yo quiero que mi Dios seas tú. Yo quiero venerar a Dios. Yo quiero ser devota de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros entramos en un verdadero servicio a Dios y a ofrendar verdaderamente. ¿Ok? La ofrenda es la mirada que tú haces de los hermanos. Al ego le ofrendas al tío Juan desgraciado, porque tú le ofrendas tu estrés, tu alteración, tú veneras al ego y le ofrendas tu inquietud, tu falta de paz, tu desesperación, tu sacrificio, tu angustia. Esa es la ofrenda que se le hace en el sistema de pensamiento del ego. Y la ofrenda que tú le haces a Dios es la visión crística. Es, Señor, permíteme ver al tío Juan con tus ojos. Me abro, Señor, a poder mirar más allá. Entiendo y ser consciente de cuando estoy pensando, este señor está bien pendejo, este señor está bien mal, y yo identificarlo y poderlo transformar. Recuerden, no se trata de que yo no voy a
criticar, ni que yo no voy a juzgar, ni que yo no voy a pensar mal de nadie. Claro que sí voy a pensar todo eso porque yo sigo teniendo un cuerpo y sigo estando en la tercera dimensión y sigo teniendo percepción, pero se trata de identificar, de ser consciente de que estoy pensando esto de esta persona y que hay otra alternativa y que me voy a decidir por esa otra alternativa, ¿ok? Además de eso, la fe, ¿ok? La fe. El ego tiene fe y enfoca toda su fe, o sea, su confianza, la confianza, está puesta en los cinco sentidos, ¿ok? El ego te dice y que tú tienes que tener fe, ese nivel mental que dice, no, es que yo creo en lo que veo. Si yo no lo veo, no lo creo. Entonces, ese nivel, la fe del sistema de pensamiento del ego está fundamentada en los cinco sentidos. Y la fe en el sistema de pensamiento del espíritu o del amor o de una mente entrenada está en la voz que habla por Dios. Porque en este nivel ya está despierto en ti la voz que habla por Dios. Y tu fe, aunque te esté hablando, los cinco sentidos estén hablando de un tío Juan desgraciado, tú logras escuchar la voz que habla por Dios y que te va a hablar del Hijo de Dios que habita en tío Juan. Entonces, la fe, un nivel básico de conciencia o un nivel de la conducta humana no tiene fe. ¿Ok? Porque el maestro nos habla de la fe y que son capacidades mentales totales. O sea, vos o tenés fe en lo que ves o tenés fe en la voz que habla por Dios. Pero no es un poquito de fe, un poquito de confianza, un poquito, no, son totales. O sea, si para vos lo que esa persona, cómo se ve, cómo te dijo, cómo te ofendió, eso es verdad, ahí está puesta tu fe y ahí está puesta toda tu confianza y está tu fe completamente limitada. Entonces, la fe se mueve, igual que la atención se mueven, igual que la memoria se mueven y se amplifican para que yo pueda identificar que me estoy dejando llevar por los cinco sentidos y todos sabemos que los cinco sentidos mienten y que ahora yo quiero tener fe en donde verdaderamente quiero tener mi veneración y mi devoción, ¿ok? Ahora, las emociones son distintas también. Las emociones dentro del sistema de pensamiento del ego fluctúan y hay muchas máscaras de miedo. De hecho, todo es miedo. Dentro de un curso de milagros, la palabra miedo significa alteración. Todo lo que te genere alteración es miedo. Entonces, la emoción base del sistema de pensamiento del ego es la alteración. Voy a ir, ay no, ya se me había olvidado, ay no, apúrate vos, ay no, ¿qué voy a hacer? Ay no, ya vino el recibo, ay no, ¿y ahora cómo voy a hacer? Ay no, la niña se enfermó, ay no, hay que ir, ese, ay, necesito una pastilla, toda esa fluctuación de emociones es el sistema de pensamiento del ego. El sistema de pensamiento de un maestro o de el nivel elevado es constante, es inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Que la emoción no es reactiva. En el sistema de pensamiento del ego, tú reaccionas como si todo te sorprendiera, como si, de eso también estuvimos hablando en la clase anterior, como que los problemas vienen y yo no me esperaba esto. En cambio, cuando tú ya tienes tu mente entrenada y sabes que este es un mundo de limitaciones y que lo que seguramente va a pasar van a ser limitaciones, pero no vienen a destruirte, vienen a ser transformadas a través de tu pensamiento, a través de tu mirada y a través de tu conciencia. Entonces, las emociones son muy cambiantes en el sistema de pensamiento del ego. En el sistema de pensamiento del Espíritu Santo no te eleva una mirada de alguien, no te emociona
un regalo grande de alguien. No te entristece la muerte de una persona. Tú te mantienes en un punto de observación. No existe ese ir, bajar, hoy me siento bien, hoy me siento mal, hoy me siento enojada, hoy me siento... No, sino que tú te mantienes. Y de que hablábamos que es un maestro de Dios es el que no reacciona ni a lo bueno ni a lo malo. Es el que observa. Es el que no se deja engañar por los ofrecimientos del ego en el que, ay, que te hicieron una gran fiesta, ay, que te dieron un gran regalo, ay, que te dieron que vos sos especial, que alguien vino y te habló y te... Es alguien que le da lo mismo el sufrimiento, el dolor, como la felicidad. Es una mente que se mantiene presente, que tiene la capacidad de experimentarlo todo como procesos transitorios de este mundo o de la experiencia que estoy teniendo. Es consciente que esa felicidad o ese momento va a ser un momento. Y también el momento de tristeza va a ser un momento. Y está ahí para experimentarlo, para ser vivido. Las personas que son reactivas no viven las situaciones, no las procesan, no las sienten, se abaten, se desesperan, quieren huir, quieren resolver, quieren hacer. En cambio, la persona que ya tiene su mente entrenada se mantiene fija, se mantiene presente, se mantiene en el ahora y no depende ni de esa tristeza ni de esa felicidad. Entonces, la emoción es el amor. Cuando tú estás en miedo, hay un vacío que necesita ser llenado. Por eso, en la emoción del miedo, ese nivel busca alcanzar, busca lograr, busca el éxito, busca todo, busca vicios, busca personas, busca, porque es una sensación de vacío y siempre tiene que estarse moviendo. En cambio, el del amor es de llenura. Y si tú estás completamente lleno, tú no necesitas que alguien te vea, tú no necesitas que alguien te acompañe, tampoco necesitas que alguien se vaya, tampoco necesitas que alguien se quede. ¿Ok? Entonces, el propósito de cada una de estas es el propósito del sistema de pensamiento del ego es la separación. Es que tú te mantengas peleando con los demás, es que tú te aísles, es que tú no seas, observen eso, que lo que parece que es para estar con la gente, para ayudarla, lo que en realidad es que adentro de ti te ponen una cárcel de tengo que estar alerta y tengo que estar con miedo y tengo que... La separación es el propósito. El propósito del amor o del sistema de pensamiento de Dios o del Espíritu Santo es la unión. Yo me uno a ti, pero no me voy a unir a través de lo que veo. Me voy a unir a través de lo que Dios dice que yo soy y que tú eres. Aparte de eso, también los cimientos de los dos sistemas de pensamiento son completamente distintos. Las bases, todas estas maneras de pensar obviamente son una estructura mental, pero la base del sistema de pensamiento del ego siempre será la culpabilidad. Todo lo que veas es culpable y tú también eres culpable. El cimiento es el pecado. Y el pecado te lleva al juicio, te lleva al castigo, te lleva a la condenación y vives en esos niveles de alteración. En cambio, el cimiento del sistema de pensamiento del Espíritu Santo es la santa voluntad de Dios y el deseo de Dios soy yo, su hijo. Y el deseo de Dios es que seamos uno eternamente. Estos dos sistemas de pensamiento son inamovibles, no se mueven. El pecado, si tú estás en esa manera de pensar, es y serás pecador. O no aquí, hagas lo que hagas, vos ya naciste pecado.
Y en el sistema de pensamiento del espíritu, la voluntad de Dios también es inamovible. El deseo de Dios no es que su hijo no sufra. Y no hay nada que cambie eso. La voluntad de Dios es que su hijo no sufra. Y no hay nada que cambie eso. En el sistema de pensamiento del ego, el hijo de Dios es un pecador, es un culpable, es un desgraciado y no va a cambiar. Y pongamos esto en dos personas. Yo veo a tío Juan y en mi manera de pensar del ego es un pecador. Se merece castigo. No hay que hacerlo sufrir. Está bueno que sufra. Es inamovible. No le quitas el castigo. En el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es el tío Juan no vino a sufrir, Señor. El Hijo de Dios no tiene sentido que sufra. Todo lo que aparentemente ha hecho tío Juan, pues nosotros lo invalidamos y le damos valor a la santa voluntad de Dios, que es que su hijo no sufra. El costo de estos dos sistemas de pensamiento, el costo del sistema de pensamiento del ego es la muerte. ¿O no? O sea, es la muerte de todo. El que tú te dejes llevar por el sistema de pensamiento del ego garantiza que a ti, para empezar, se te pierda la paz, se te pierdan las cosas, vos perdás el trabajo, vos perdás a tu marido, vos perdás todo, se pierde y vas a perder tu vida también. El costo de que tú sigas esta manera de pensar será tu muerte y la muerte del Hijo de Dios. En cambio, en el sistema de pensamiento del espíritu, el costo es la vida eterna. Es hermoso. ¿Por qué? Porque la manera de pensar del sistema de pensamiento del ego te va a llevar a una parte de ti que no muere, que es eterna. Es otro tipo de vida, es una vida en donde la condición es la eternidad. Entonces, el costo de que yo atienda a la voz de Dios es que yo nunca voy a morir. Es que yo voy a tener la vida eterna, porque no soy un cuerpo, porque sigo siendo tal como Dios me creó. Y aparte de eso, también el tiempo. ¿Ok? Los tiempos se ven distintos. Dentro del sistema de pensamiento del ego, el tiempo se ve fragmentado, el pasado, el presente, el futuro. Y entonces yo estoy pensando en lo que fulano hizo, no vivo el presente por lo que hizo y entonces también vivo en miedo por lo que va a ser en el futuro. O sea, yo vivo completamente desequilibrada. En el sistema de pensamiento del espíritu, yo solo vivo en el ahora. Yo vivo en el ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo no necesito absolutamente nada. Ahora yo no necesito que tío Juan cambie, yo no necesito que María venga, yo no necesito, ¿por qué? Porque estamos hablando de un sistema de pensamiento pleno que no necesita y entonces eso te permite sostenerte en el presente, inamovible. Observen esa quietud y esa calma de esa manera de pensar. ¿Ok? Estas maneras de pensar no pueden coexistir. Tú o te decides por una o te decides por la otra. Las personas con el sistema de pensamiento del ego, tú no les puedes hablar de eternidad, tú no les puedes hablar de que dentro de ellos hay una sabiduría perfecta, tú no les puedes hablar de eternidad porque te van a decir que estás loco. Y tú, con una manera de pensar elevada, para ellos vas a ser un eterno loco. Ahora, para nosotros, una persona que cree en el pecado, una persona que cree que se va a morir, una persona que vive angustiada, una persona que vive en miedo, siempre está loca. Los dos maneras de pensar se catalogan una a otra como locos. O no nos dicen locos a nosotros. O no nos dicen como que tenés una realidad alterada, pero ninguno no pueden ponerse de acuerdo porque son dos maneras de pensar completa y altamente distintas. Y lo que el maestro te pregunta es, ¿quién es tu padre? Ahora, después de ver todo esto. Cuando tú ya viste lo que te ofrece el sistema de pensamiento del ego, ya el maestro ya nos dio las pruebas y también te presentó lo que la manera de pensar y cómo piensa y desde dónde se fundamenta el pensamiento de
una persona con una mente entrenada. ¿Quién es tu guía? ¿Quién va a ser tu padre? ¿Por quién te decides? ¿Vas a seguir creándote a ti mismo con tus propias razones? ¿O vas a permitir ser guiado por la voz que habla por Dios, reconociendo que aún eres un bebé amado, un bebé respetado, un bebé cuidado, que te ayudarán a caminar, que te guiarán, que te darán regalos, porque eres un bebé que te va a dar regalos la vida? Cuando tú decides desprenderte de la locura del ego. Por eso el maestro dice, o Dios está loco, o bien es el ego el que lo está. Ahora la pregunta es, primero, ¿quién es tu padre? ¿Quién va a ser tu guía? ¿Y quién está loco aquí? ¿Está loco el que ha determinado que su futuro sea la muerte o el que ha determinado que su futuro sea la vida eterna? El que ha determinado vivir en el pasado, presente, desesperado, o el que ha decidido la calma. Nos hemos decidido bien. Estoy haciendo estas preguntas sabiendo que ya cada una acá ya lo tenemos clarísimo. Es que especialmente nosotras ya lo tenemos claro, pero pues el maestro quería ahora exponer un poquito acerca de lo que es el sistema de pensamiento del ego y de lo que es el sistema de pensamiento del amor, para que reafirmemos nuestra, nuestro servicio, nuestra veneración y nuestra devoción a lo que verdaderamente vale la pena, que es la tranquilidad, la paz y sobre todo que no olvidemos el regalo que Él nos pide, la ofrenda que nos pide, que es mirar a los otros como Él los ve. Nosotros no podemos, pero podemos abrirnos a que Él haga el milagro en nosotros y ofrecerle todo lo que, toda nuestra experiencia humana para que Él la use para transformar el mundo y volvernos nosotros, como dice el maestro, somos la verdad, el camino, la verdad y la vida a través de Él. Nosotros solo pongámonos aquí de pechito para que Él pueda transformar nuestra experiencia. Así es que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la otra semana. Bye, besitos. Gracias, chicas. Las amo.